Arrancamos Visión Global en una jornada en la que hemos observado un tono mixto en el viejo continente al cierre, con un CAC 40 que finalmente ha puesto la nota negativa entre las principales plazas europeas, con un recorte de medio punto porcentual, hoy lasado sobre todo por el sector del lujo, en medio del impacto negativo que le deja una de las regiones chinas que ha experimentado mayores casos de la variante Omicron. Bien sabemos el impulso que supone el consumo chino para el sector del lujo, esa clase media pujante que mira cada vez más por ese apetito a este sector. Kering, Louis Vuitton, L'Oréal o Pernod Ricard han sido hoy algunas de las principales afectadas, pero en el lado positivo hemos visto un DAX que ha cerrado por encima de los 16.000 puntos, 16.031, 0,13% al alza, y el IBEX 35 por encima también de un nivel interesante, los 8.800, 8.816,90 enteros. Ha sido el que mejor desempeño ha demostrado hoy en el viejo continente, 53% de subida. Y mientras tanto, en la sesión estadounidense seguimos asistiendo a tono mixto. El Dow Jones es el único que repunta, 0,37%. En Nasdaq 100, ojo, porque se deja un 0,90%, 15.764 puntos, y el Standard & Poor's 500 con un recorte menor del 0,25%. Hoy, al otro lado del charco, conocíamos respecto a la principal potencia económica del mundo un dato como es el del índice de precios al productor, el IPP, con un rebote intermensual del 0,2% en diciembre y del 9,7% interanual. El IPP, que también es otro índice de referencia al que mira la Reserva Federal de cara a sus actuaciones de política monetaria. Recordemos que la FED va a iniciar esta reunión de 2 días de política monetaria el próximo 25 de enero. Va a ser el día 26 cuando comparezca Jerome Powell ante los medios para dar resolución a la decisión que hayan tomado en materia de política económica, de política monetaria, en un momento en el que ahora mismo algunos de los principales vocales del Banco Central de Estados Unidos empiezan a decir que esa primera subida de tipos se va a producir en marzo. 3 subidas de tipos son las que espera la propia FED, pero cada vez más casas de análisis, más entidades financieras están poniendo el foco en 4 subidas de tipos. Esta es la referencia que tenemos en Estados Unidos y en Europa. Nos trasladamos a la sesión bursátil mexicana y lo hacemos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, pues te comparto rápidamente que el día de ayer el índice de precios y cotizaciones aquí en México, el Standard & Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores, pues tuvo un repunte, alcanzó su máximo histórico con 53.951 unidades. Esto, pues vaya, representa una ganancia en lo que va del año del 1.27%. Hoy, pues este índice se encuentra en terrenos negativos con menos 0.06%, que representa 53.921 unidades, un ligero ajuste. Y bueno, las principales tickets que están registrando las alzas es Aeroméxico. Ya recordemos que esta parte de la aerolínea que ya hemos platicado recurridamente aquí en este espacio, bueno, pues está cotizando con 2.20 pesos por acción, lo que representa un crecimiento del 9.80% con respecto al día de ayer. Por otro lado, Grupo FAMSA, la parte de el consumo, la parte de almacenes pequeños, pues vaya, tiene un repunte de 7.89% con respecto al día de ayer, seguido también de la parte de consumo con almacenes Liverpool, lo que allá en España lo conocen como Fábricas de Francia, con 4.89% a la alza. Las principales bajas, bueno, también la tenemos en la parte de consumo con almacenes Electra, con 4.94 a la baja, la parte de la casa de bolsa, del sector financiero con Value, casa de bolsa con 2.98 a la baja, y la parte industrial, la fabricación sobre todo de pues vaya, utensilios para cocina, que es Grupo Vasconia, con 2.74 a la baja. Los principales, el tipo de cambio lo tenemos hoy por hoy en 20.36 pesos por dólar, Marta, y vaya, el precio del petróleo del petróleo está en Brent, el 84.64 pesos por barril, perdón, dólares por barril, mi querida Marta. Y bueno, pues
Vámonos con nuestro invitado, por favor, Marta. Así es, además hoy vamos a hablar de prevención de lavado de dinero y lo vamos a hacer con Orlando Guzmán. Él es abogado especializado en el sector fintech y también en temas de compliance. Orlando, muy buenos días para ti. Muy buenas tardes para ti, Marta. Muy buenos días, mi estimado Ricardo. Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Orlando, enseguida te dejaré en buenas manos con José Ricardo, que tendrá muchas preguntas que plantearte, pero sí que me gustaría iniciar con una primera pregunta y es ¿cómo está en México, cómo está en vuestro país pues este tema, ¿no?, de la prevención del lavado de dinero? Se está desarrollando. Realmente ahora ha habido un impulso con el tema, en particular para actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, las actividades vulnerables. Se ha impulsado con el tema de certificación de los responsables de cumplimiento, ¿no? Además de la presión que ha habido regulatoriamente por parte del SAT y de la UIF para que las empresas que están obligadas a cumplir con la ley antilavado se den de alta como sujetos obligados a la misma y puedan de esta forma evitar sanciones y pues dar certeza sin duda alguna para todos sus clientes y usuarios. Orlando, precisamente la parte de lavado de dinero, estamos conscientes y sobre todo me gustaría trasladarnos en el sector financiero. Claro que es una actividad que es recurrente y bueno, todos los que trabajan en el sector financiero tienen que estar cada año certificándose en estos cursos de lavado y prevención de lavado de dinero, pero en la parte empresarial ¿existe un conocimiento como tal de prevención de lavado de dinero? Fíjate que lamentablemente no. Hace falta mucho externar el conocimiento respecto a prevenir el lavado de dinero, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando también de la reputación de las empresas, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de que ya hay una responsabilidad penal para personas morales, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Y recordemos que pues, el lavado de dinero es un delito tipificado por el Código Penal Federal. Entonces, falta mucho conocimiento, falta mucha educación en la materia, que es los abogados que estamos especializados en ello, buscamos permear para que no vaya a haber alguna contingencia futura que pueda llegar a tener el empresariado. Sobre todo, hablando de temas de lavado de dinero y la parte de compliance, ¿es lo mismo? ¿Se puede entender lo mismo? ¿Qué es lo que los correlaciona a estas dos actividades, mi querido Orlando? Bueno, por ejemplo, en el tema compliance estamos hablando de creación de estructuras internas, gestión de riesgos, mecanismos para la mitigación de riesgos. Estamos hablando incluso de una debida diligencia para contratar cierto personal. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que en materia de PLD financiero sí está eso, pero en cuanto al resto de actividades que no son financieras, estaríamos hablando de un tema de cumplimiento normativo, tal cual como está ubicado ahorita el tema antilavado por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ¿no? En la LFPORPI no me obliga a mí tener estructuras robustas, ni nada más. Es más, te lo pongo así como diferenciador. En el tema antilavado no financiero se habla de identificar al cliente, que es distinto a conoce a tu cliente, que es a lo que se aspire, se llegue con la propuesta de reforma a la ley antilavado, que pues por el momento se encuentra en la congeladora, ¿no? Oye, ¿podrías platicarnos un poquito más de esta ley que pues supongo que debe de ser muy necesaria con respecto a lo que nos estás platicando de cómo estamos hoy por hoy aquí en México, ¿no? Pues mira, la ley antilavado se crea como es parte de uno de los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿no? Que, es como el conjunto de países que se obligan a someterse a ciertas recomendaciones que hace el GAFI, ¿no? Para eso se crea la ley antilavado, porque se detecta, por ejemplo, que no solamente a través del sistema financiero se puede lavar, sino que se puede lavar a través de inmuebles, a través de compra de joyas, de arte, por medio de arrendamientos. Nuestra ley ya es un poco viejuna, estamos hablando 2012, 2013,
La reforma lo que busca es aumentar el catálogo de actividades vulnerables susceptibles al lavado de dinero que no sean financieras y poner más controles internos a los sujetos obligados, ¿no? Para eso el tema de la famosa certificación de responsables de cumplimiento para actividades no financieras que sacó la UIF el semestre pasado. Entonces, yo creo que en un país como México, donde tenemos indicios de alta criminalidad, tenemos que reforzar nuestro cumplimiento antilavado y sobre todo eso brinda certeza a las empresas, porque una empresa transnacional, por ejemplo, se fija en quien cumple con las regulaciones, ¿no? El que va a tener como proveedor a una empresa que es cumplida, ¿no? En particular materia antilavado y temas anticorrupción. Entonces es un ganar-ganar, yo creo. Orlando, ¿cuáles son los sectores más vulnerables no financieros? Los sectores más vulnerables no financieros: construcción, intermediación de inmuebles, joyerías, casas de arte, tenemos blindaje. Esas son las famosas actividades vulnerables. Hay un listado más profundo, pero yo te diría, para el caso particular, construcción e inmuebles. Ese es muy vulnerable. Y digo, lo sabemos, porque aparte el tema es que incluso dentro del gremio de la construcción se platica es que todo es en efectivo, ¿no? O sea, hay límites para recepción de efectivo, ¿no? Se tiene que cambiar toda una cultura dentro de los sectores correspondientes, por ejemplo, la construcción, para que esa suerte podamos transitar a un cumplimiento que nos evite problemas. Oye, por ejemplo, en esta parte de la construcción, ¿cuáles serían tus consejos para los empresarios que nos están monitoreando hoy por hoy, que tienen ciertas costumbres y que pues es necesario cambiarlas? Y obviamente con este inicio de ley, pues bueno, más vale prevenir. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones al respecto? Mira, la primera recomendación es dense de alta en el portal antilavado, ¿no? Hay que recordar que, al igual que en materia fiscal, en el caso antilavado, estás obligado a presentar los avisos a partir de la fecha de vigencia de la ley, que fue por ahí del 2013. Entonces, si te constituiste en 2016, pues tienes unos años de incumplimiento, pues hay que ponerse al día. Hay que generar políticas de identificación de cliente, ¿no? El famoso manual antilavado, coloquialmente llamado. Hay que generar formatos de identificación de cliente, hay que formar expedientes de identificación de cliente. Hay que además, capacitar al personal, porque ese es el tema fino, yo creo. De nada sirve tener el papel si no le damos vida al cumplimiento. Es decir, se necesita de permear del conocimiento sobre los riesgos que existen en materia de lavado de dinero para la empresa en particular, ¿no? Es socializar la ley. Entonces, mi recomendación fina es: primero, dense de alta, sí revisen muy bien con quién están realizando operaciones. Recordemos que esta materia si bien es novel, pero es muy importante porque actualmente las multas en materia antilavado son altísimas, ¿no? Es una forma muy eficiente de recaudar. ¿Por qué? Porque la misma autoridad tiene detectados a quienes, obligados a cumplir, no lo están haciendo. Hacen indebidamente un cruce de información entre la actividad económica que yo tengo ante el SAT y si esa actividad coincide con una actividad vulnerable y no te veo en el portal, pues ahí te voy a llegar, ¿no? Te voy a hacer una visita de verificación. Entonces, regularizarse cuanto antes posible. Esa sería mi principal recomendación. Una cuestión, sí, perdona, José Ricardo, una pregunta, una duda. ¿Cómo actúa esa prevención y lavado de dinero en la industria fintech? Bueno, es que ahí en el tema fintech estamos hablando de disposiciones de carácter general que se emiten con motivo de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera. Ahí es un tema, ahí ya estamos hablando de disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Para el tema de prevenir el lavado de dinero. Básicamente es muy similar a las disposiciones aplicables a, por ejemplo, bancos, ¿no? Es un PLD financiero, ¿no? Ahí estamos hablando de un PLD financiero, que eso es, digo, a diferencia del sector de construcción, inmobiliario, es un PLD más avanzado, porque vamos, en tema financiero, prevención de lavado de dinero no lleva 10 años, en tema financiero lleva muchísimo más.
Entonces, pues vamos, la identificación del cliente, buscarlo en listas negras, revisar su identidad, que no haya una homonimia, cotejar la información de manera correcta. Una visita domiciliaria puede llegar a ser, no, pero es muy similar al tema que existe de prevención de lavado de dinero para bancos. Orlando, aprovechando precisamente la pregunta de Marta sobre el tema de criptoactivos, Claro. vaya, quisiera preguntarte, si bien la parte de la blockchain pues es algo que blinda, con tu experiencia en este tema de lavado de dinero, ¿cómo estamos en México? ¿Cómo lo ves también a nivel internacional esta situación, vaya, de frenesí sobre el uso de criptoactivos y cuáles serían los principales riesgos al respecto? Pues mira, en México precisamente el tema de la venta, bueno, de la intermediación en la venta de criptoactivos es una actividad vulnerable conforme a la ley antilavado. Es decir, los exchanges están obligados a cumplir con la ley antilavado. Por eso, en exchanges que están aquí en México, no voy a hacer comercial de ninguno, te piden que a partir de tal monto pues envíes tu INE, ¿no? O un comprobante de domicilio. Ellos para ir formando su expediente de identificación de cliente, ¿no? El tema de las criptomonedas, más allá de los exchanges, puede haber un intercambio donde no involucre un exchange, donde se evite el PLD. Lo que sí es cierto, que justo comentaba yo con un gran amigo, Salvador Mejía, a quien tú ubicarás, mi muy estimado Ricardo, es que sí, es algo que está pasando. Los cárteles, el crimen organizado está usando criptomonedas para lavar, ¿no? Intercambiamos dólares por cripto y sin que me den ningún exchange o alguna figura que esté obligada a cumplir con alguna regulación en materia antilavado, ya sea mexicana o de Estados Unidos o del país que quieras. Yo soy partidario de que tenemos que hacer un PLD específico para criptomonedas, para los tenedores de las criptomonedas, que sí puedan informar el origen de por qué compraste esa criptomoneda. Pero vamos, es algo que en materia de tecnología, tú sabes, a veces nos quedamos dispares con la ley, con las regulaciones. Es algo que hay que ir madurando poco a poco. Orlando Guzmán, te agradezco muchísimo que hayas estado con Marta y con un servidor aquí en Visión Global. Pues la verdad es que muy interesante el tema, da para mucho, sobre todo saber luego las restricciones. Sería interesante volver a platicar contigo las restricciones que tienen estas áreas expuestas, sobre todo en la parte de financiamiento, porque si ya no, si son expuestas como lo comentaste, pues ya no tienen acceso al sistema financiero común y corriente que tenemos aquí en México. Sería muy interesante platicar al respecto nuevamente contigo. Marta. Muchísimo gusto. Sí, recojo. Muchísimas gracias, Orlando, por habernos acompañado estos minutos. Muy interesante esa charla y, bueno, al igual que José Ricardo, te extiendo esa invitación para que puedas participar de nuevo más adelante en Visión Global y abordar algunas otras cuestiones que se nos hayan podido quedar en el tintero. Muchas gracias, Orlando. Un fuerte abrazo. Y José Ricardo, como siempre también, muchísimas gracias. Conectamos de nuevo contigo mañana ya para poner ese cierre, ese broche final a la semana. Nos vemos el día de mañana, Marta. Gracias. Y nosotros nos despedimos hoy hasta aquí. Mañana volveremos con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.